a las 2, a las 3. Seguimos en Radio Aficionados, programa grabado un jueves, emitido hoy sábado. Ya debemos haber pasado las 12 del mediodía y vamos a estar hasta la 1 de la tarde. Este es el quinto bloque del programa y como siempre nos tiene acostumbrados, Jessica Guevara nos va a hablar de literatura, de sus lecturas y como adelantó en el primer bloque, nos va a hablar del autor de obras como Historias de amor, de locura y de muerte, Cuentos de la selva y muchos otros títulos. Así que bienvenida, Jessica, te agradecemos tu participación y el tiempo que nos vas a dar para este bloque. Bueno, muchas gracias, Pablo. Un saludo para vos y toda tu audiencia. Gracias, muchas gracias. Hoy les traje un libro, en realidad va a hacer referencia a algunos cuentos que aparecen en este libro de Horacio Quiroga, que es A la deriva y otros cuentos, pero me gustaba la idea de hablar un poco de cómo se unen dos aspectos fundamentales en la obra, cómo resultan en la obra de este escritor, a partir de su propia vida. No sé si conocen un poco de la vida de Horacio Quiroga, pero la verdad es que tuvo una vida bastante oscura y marcada por la muerte sobre todo. Sí, Pablo. No, a propósito de esto que también te mencionaba en el primer bloque, algo leí, pero también vi la película que se llama Historias de amor, de locura y de muerte, y el que hace de Horacio Quiroga es Víctor Laplace. O sea, no solo hizo de Perón 2 veces, sino que también hizo de Horacio Quiroga. Así que un saludo para Víctor Laplace. Mira, bueno, no la vi la película, pero hace un tiempo escuché un podcast donde hablaban de la vida de Horacio Quiroga, me llevó a buscar más material, porque la verdad es asombroso, digo, cómo está presente la muerte en su propia vida. Y les voy a contar un poco de eso. Horacio Silvestre Quiroga Forteza, ese era el nombre completo, nació el 31 de diciembre de 1878 en Salto, Uruguay. Cuando Quiroga no había cumplido aún 3 meses, su padre murió en un accidente de casa. Su mamá vuelve a casarse y él genera un muy buen vínculo con su padrastro, que luego el padrastro de Quiroga se suicida luego de haber quedado paralizado a raíz de un derrame cerebral. 2 hechos ahí en su temprana edad vinculados con la muerte temprana también y trágica. Quiroga fue un apasionado de la escritura, pero también de un montón de otras cuestiones como la fotografía, la química, el ciclismo, le gustaba la carpintería, incluso llegó a construir él mismo también su propia casa, sus propios muebles, era bastante inquieto. En su juventud viajó a París con mucha expectativa, y la verdad es que volvió bastante desencantado y sin plata a Uruguay. En ese momento es cuando comienza en Uruguay a escribir y a relacionarse con los intelectuales de la época. Logra publicar su primer libro y esto le trajo muchas satisfacciones que se vieron interrumpidas rápidamente porque sus 2 hermanos mueren de fiebre tifoidea en Chaco. Y no solo eso, sino que él limpiando un arma, limpiando un revólver en una situación en la que estaba con un amigo, se le escapa un tiro y Quiroga mata a su amigo. Por esto enfrentó incluso un juicio, una investigación. Quiroga finalmente fue absuelto de culpa y cargo y en ese momento deja Uruguay y se radica en Argentina. Ahí se empleó como profesor y comenzó a publicar varios de sus cuentos en distintos medios. Ya en Argentina, en nuestro país, es contratado como fotógrafo, que es una de sus aficiones, para hacer una excursión, digamos, una expedición a Misiones, a la selva de Misiones, para hacer su trabajo de fotografía. Ahí es cuando se enamora de Misiones y compra una chacra con la intención de vivir en ese lugar.
Quiroga se casa con una de sus alumnas, recordemos, él trabajaba como profesor, se casa con una de sus alumnas de 15 años y tiene 2 hijos, Egle y Darío. Viven en Misiones, su esposa comienza a tener una serie de depresiones bastante seguidas y se suicida a los 25 años. Más tarde se casó con una amiga de su hija Egle y tiene otra hija. Su esposa lo abandona y él queda solo y con bastantes problemas de salud, vuelve a Buenos Aires a internarse en el Hospital de Clínicas y ahí ya él intuye un diagnóstico de cáncer terminal, pide a sus médicos salir a dar un paseo y cuando regresa a la noche, había comprado una fuerte dosis de cianuro, que finalmente lo que él toma y fallece en la madrugada del 19 de enero de 1937. Hago esta introducción para que vean un poco y a grandes rasgos esta presencia de la muerte en la vida de Quiroga, que no termina con su propia muerte, sino que un año después de que él se suicida, Egle, su hija, se suicida exactamente un año después que su padre. Y Darío lo hace también en años posteriores. Su otra hija, María Elena, también se suicida. Hay acá un tema bastante recurrente en su propia vida que tiene que ver con un tema recurrente que aparece en sus cuentos. Lo que a mí me parece, y estuve repasando los cuentos de Horacio Quiroga, me parece interesante cómo la muerte surge en estos relatos no como un desenlace, sino con mostrar al personaje frente a la muerte, a la perplejidad frente a ese acontecimiento. Hay una cuestión de contemplación y de resistencia a algo que es inevitable para ese personaje. Y quería nombrar 3 cuentos, y ahora abrimos el debate, que aparecen justamente en este libro que tengo acá conmigo, y uno es A la deriva, el otro es El hombre muerto, y el otro es El almohadón de plumas, uno de los cuentos que más me aterró desde que lo leí y que me parece que, no sé, si hay personas que lo han leído y han tenido la posibilidad de leer ese cuento, todavía hoy lo deben recordar y todavía hoy deben temer dormir apoyando la cabeza en un almohadón de plumas. Pero bueno, en estos 3 cuentos que mencioné me parece que está muy clara esta cuestión del personaje, de el hombre frente a algo inevitable. Y la muerte no como desenlace, sino como esta experiencia humana. Yo no sé si ustedes tienen algún tipo de relación con Horacio Quiroga, si tienen, un vínculo así con algún cuento. A mí estos 3 que mencioné me dejaron bastante marcada en el momento en que los leí, y releerlos, hacer una relectura de ellos, sigo, encontrando esta misma sensación. Yo el primer cuento que leí de Horacio Quiroga creo que fue en el colegio, del libro Cuentos de la Selva, Las medias de los flamencos. Sí, bueno. También me impactó mucho. Sí. Menciona aparte a los cuentos, es el libro Cuentos de la Selva, tiene 8 cuentos, y uno es el de Las medias de los flamencos, que también son cuentos que se dicen que él escribió para sus 2 hijos, sus 2 primeros hijos, Egle y Darío, y pasan en el contexto de selva, cuando ellos estaban viviendo en Misiones. Y sí, están buenísimos, son de los llamados cuentos infantiles, pero están bárbaros. Sí, Guille. Sí, Jessica, felicitarte por la semblanza, como siempre. Agregar un dato de la biografía que por ahí le va a gustar a Pablo, que fue tomado como uno de los primeros reseñadores serios de cine, Horacio Quiroga, en la Argentina. Le gustaba mucho el cine también, sí, me olvidé de mencionarlo.
Casi que no había gente que iba a ver una película y después las comentaba, así que es colega tuyo en algún punto también, Zamora. Muchas gracias por la mención. Mi relación personal es muy fuerte porque, bueno, Maupassant, Poe y Quiroga creo que son como los tres pilares de los que quieren escribir cuentos. De hecho, algunas de las cuestiones más famosas de Quiroga son el decálogo del buen cuentista, que es como el que se tiene como base. Ese tema del hombre muerto se ha tomado como el cuento perfecto, entre comillas, ¿no? No solamente la muerte, sino el hecho de decir, este es un cuento donde el hombre que yo voy a narrar está muerto. El desafío de decir, ya saben el final, pero yo los voy a tener agarrados hasta que termine. Eso lo lleva a un desafío de quién termina contando la historia, si el hombre muerto es en primera persona el protagonista. Bueno, ahí hay una cuestión muy loca del punto de vista del narrador, que les recomiendo, es muy cortito el cuento, muy impactante, cómo termina es terrible, y él mismo después se desafía 12 años después y hace Las Moscas, que es como una especie de doble desafío de cómo termina contando alguien que está muerto, si es el narrador, ¿no? Y bueno, y después los cuentos de la selva también, que es lo más clásico. Yo me acuerdo que a mí me habían dicho que acá en Olavarría una directora de un colegio semi-privado, que no voy a nombrar, prohibía, a pesar de que esté en la ¿cómo se llama? Los libros de lectura obligatoria, lo prohibía por esta cuestión personal trágica que con la muerte, ¿no? Desde su padre, bueno, todas las que mencionaste. Pero me parece que esa relación entre la muerte desde un lugar de afuera y de un lugar de adentro cruza a todos los escritores, ¿no? Poe y Maupassant se parecen en eso, ¿no? Y yo no creo que tenga que ver con las desgracias personales. Quiero decir, debe haber gente que le ha pasado lo mismo o peor que a Quiroga y no ha escrito cuentos sobre la muerte. Así que yo por ahí eso no lo relaciono tanto. Y los cuentos de la selva eran cuentos que él le contaba a los hijos después de cenar, oralmente, y después los fue transformando en cuentos. Y La media de los flamencos es uno de los más bonitos. Él hace como un uso de la fantasía de decir por qué las patas de los flamencos son coloradas. Y hace toda una fábula que es reeditar un poco las fábulas, ¿no? El origen fantasioso de las especies animales o fantásticas. Así que sí, es un escritor imprescindible. Hablabas de Maupassant, de Poe, y Borges fue bastante crítico con Quiroga, no lo quería a Quiroga, no así Lugones, que sí, y que además Quiroga admiraba, digo, en su escritura. Pero Borges solía decir que Quiroga, que en realidad Quiroga, lo que hacía Quiroga ya lo había hecho Maupassant y Poe muchísimo mejor que él, así que era bastante duro. Y Quiroga no era de los intelectuales que frecuentaban, digamos, los círculos más elitistas. Imagínense que estaba en el medio de la selva construyendo su casa y sus propios muebles, un tipo que murió en la pobreza absoluta, no había plata para su entierro, no había plata ni para el cajón, pero bueno, digo, me acordé de esta cuestión de Borges, ya que vamos a hablar de él en el próximo bloque. Vamos a seguir con Jorge Luis. Tiene que ver con esa Boedo ¿no? y las peleas que había en esa época. Tipo, me hace acordar a Roberto Art también, que era despreciado por la intelectualidad, por su parte rústica, ¿no? Son escritores con mucha cicatriz, digamos, a pesar de que eran buenos escribiendo, no es que, porque lo de Borges por ahí tiene, para mí sí, es eso, una gran influencia de Poe, de Maupassant, pero es uno de los mejores cuentistas a lo largo de la historia. Es como criticar ahora a Fontana Rosa, digamos, o sea, era popular. Yo creo que por ahí eso era lo que los cuentos de Quiroga impactaron en la contemporaneidad, no es que fue de culto y después se lo descubrió. A veces cuando sos popular y bueno, tenés esas críticas, ¿no? Bien. ¿Qué sería? Hola, Francisco, ¿estás ahí? Y no, me
me dejaron sin palabras, Pablo, no, sí he leído, también me había impactado, pero no sabía nada de esta historia que contó Jessica, muy terrible. No sé, Sí. ahora no sé si leerlo porque es como que no me voy a... O sea, lo voy a estar leyendo y todo el tiempo voy a estar pensando en esa, digamos, continuidad Esa vida trágica. de suicidios interminables, terrible. Bueno, No, pero yo más allá de eso, repasemos- digo, de que vos decías, no digo que se traspole lo que le pasó en su vida privada, personal, a la escritura, sino que está presente. Y digo, Claro. qué manera de estar presente, porque, o sea, no le pueden haber pasado más cosas. Hay una cuestión ahí de tanta oscuridad, incluso después de muerto él. O sea, es horrible lo que le pasó. Más allá de Bueno, de sí, eso. pero si nos ponemos a indagar en la vida privada de Poe y de Maupassant, ni te hablo. Bueno, no la conozco, claro, ponele, no la conozco. No sé Bueno, cómo se ve. Maupassant Después la voy a. concretamente murió en un manicomio ladrando, creyéndose que era un perro. Esa fue su muerte, por ejemplo. Pero más allá de eso, digo, hay gente más loca que ellos y no han escrito nada, y hay gente que le ha pasado cosas más terribles y tampoco, ¿no? Ujú. Sí. Recordemos, para que no se confunda tanto el oyente, los cuentos que recomiendan, ¿no? Los 3 que dijiste vos y el de Pablo. Como Sí. para entrarle a Quiroga. Lo bueno es que además son cuentos muy cortos, muy Cortos. contundentes, pero son cortos. O sea, empezá con alguno, Pancho, lee alguno. Yo elegí de este libro, porque además son los que siempre me acuerdo, A la deriva, El almohadón de plumas y El hombre muerto. Y Pablo había dicho La media de los flamencos, que incluso está en A la deriva y otros cuentos, está incluida de Las medias de los flamencos, que están muy buenos. No sé por qué, Guillermo, por ahí que tiene más memoria y es más leído que yo, vinculo las medias de los flamencos con el tema de León Gieco, el tema de los mosquitos. Ese que arrancaba el gorrión, le robó la casa al hornero, un ave de rapiña picoteaba un cordero, ¿te acordás? Sí, bueno, es el uso de la fábula. Después tenemos el oso, tenemos la canción de David Lemón también, el de San Francisco y el Lobo. Es el uso de la humanización de... La media de los flamencos no era una fiesta que se hacía en la selva. La media de los flamencos, sí, no, para no espolearla, pero bueno, es el origen fantasioso. Claro, el final es muy lindo. Sí. Sí, por eso me acuerdo del tema de los mosquitos. Comienza con un baile donde las serpientes se ríen de las patas blancas y feas de los flamencos. Ahí empieza la guerra. Sí. Pero bueno, después tiene la tortuga gigante, un montón de cuestiones. Muy bien. Bueno, si muchas gracias, muy interesante el bloque. Me llevo sugerencias y material de lectura para lo que viene. Cuando termine con Bolaño, iré con Quiroga entonces. Bueno, muchas gracias, Jessica, muy completo el informe. Y como creo que por primera vez en pandemia no has hablado de autora femenina, autora mujer. Es el primer hombre que sobre el cual te referís en el segundo. El primero, igual no hablé de él, hablé solamente de uno de sus libros, fue Martín Cohen.